Bueno, hola a todos, a todas, ¿cómo están? Siguen entrando gente, vamos abriendo la puerta. Gracias a todos y a todas por estar acá. Veo que sigue entrando gente, esperamos un minutito, pero mientras tanto aprovecho. Mi nombre es Tomás Aguerre, estoy con Facundo Cruz y Malena Mañasco, somos parte de CICAD, un centro de observación y de investigación electoral que abrimos hace poquito. Esta es nuestra segunda actividad. La mayoría de ustedes me imagino que habrán participado la semana pasada y que habrán visto el plebiscito de Chile con bastante atención. Nuestro objetivo como centro de investigación es tratar de abrir estos espacios para dar a conocer cómo se organizan, cómo se desarrollan los procesos electorales y qué resultados tienen y qué efectos tienen. Tenemos la voluntad y las ganas de trabajar con organizaciones hermanas, tanto de Argentina como de toda América Latina, y este va a ser el caso. Ahora Facu lo va a presentar, pero quería agradecerles a todos y a todas por haber participado. Este es un espacio que recién está empezando y que estamos abriendo a proyectos nuevos, a ideas, a congresos, a charlas de este tipo, así que los invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes y a contactarnos para poder trabajar juntos. Daniel, ¿querés decir algo en nombre de Chile 21? Bien, muchas gracias. Sobre todo saludarles a todas, a todos, que tengan un buen día y bueno, estamos todos muy interesados en poder vislumbrar cuáles son las causas y las consecuencias de este resultado electoral que sin duda nos deja muchas lecciones, mucho que pensar, tanto para el ámbito político como para las ciencias sociales que han estado detrás de esto hace mucho tiempo. Y creo que tenemos dos invitados que son ideales para estos efectos, con mucha experiencia, con mucha capacidad de análisis, y la verdad que para nosotros es en Chile 21 una gran alegría y satisfacción poder participar también con ustedes en esta modalidad tan interesante, ¿no? Ya que estamos tan acostumbrados y que nos facilita atravesar las fronteras y compartir cosas con nuestros amigos de otros países. Así que feliz de tenerles, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y bueno, atentos a lo que podamos, a lo que podamos comprender. Bueno, gracias Daniel. El otro partner de estas actividades es Ciudadanía Inteligente, que bueno, están con algunas dificultades por obligaciones laborales y no se van a poder conectar, pero bueno, no queríamos dejarle espacio a Chile 21 para que diera unas palabras a partir de la organización que tuvimos conjunto de esta charla. Yo voy a presentar a quienes van a a tratar de ayudarnos a entender un poco lo que pasó el domingo pasado. María Cristina Escudero es académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. También se desempeña como consejera del Servicio Electoral de Chile, estuvo muy pendiente y muy activa en todo lo que fue la organización del plebiscito. Seguramente nos contará un poquito sobre eso. Y es doctora en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Alejandro Olivares es director de carrera de la Escuela de Administración Pública en la Facultad de Ciencias Sociales y Artes de la Universidad Mayor de Chile e investigador adjunto del Centro de Investigación en Sociedad y Salud en la misma casa de estudios. También es doctor en Ciencia Política y magíster en Ciencia Política por la Universidad de Chile. Así que, de parte de CICAD, les agradecemos mucho a ambos por la oportunidad de venir a conversar con nosotros. Y bueno, la idea es que comencemos analizando un poquito el resultado, ¿no? Y viendo un poquito las causas del rechazo final que tuvo el plebiscito constitucional. Así que, María Cristina, si querés comenzar vos.
Sí, no hay problema. Bueno, primero agradezco la invitación. Para mí es muy gratificante además tener este tipo de seminarios que cruzan la cordillera, ¿ah? Y que nos permite también explicar lo que pasa acá en Chile y generar lazos de cooperación, tanto en lo académico como en lo personal. Entonces, muchas gracias y además compartir este panel con Alejandro Olivares, quien seguramente va a iluminar bastante el camino y con sus reflexiones. ¿Ah? Él, a ver, los resultados los conocemos, ¿verdad? Los resultados fue un 38 para la apruebo, 62 para el rechazo. Esto fue muy contundente. Es la sorpresa de la noche, cuando se estaban diciendo los resultados, porque si bien una mayoría esperaba un triunfo del rechazo a las encuestas, ese rechazo se esperaba que fuese más cercano a lo que estamos habituados en términos políticos, ¿verdad? En que las diferencias suelen ser más estrechas. Quizás los más pesimistas hablaban de 8 a 10 puntos, ¿ah? Y los más optimistas hablaban de un empate técnico, pero siempre poniendo el rechazo por encima. ¿Ah? ¿Qué ocurre cuando uno quiere analizar los resultados? Es que como es tan contundente el 62%, se traslada a que en todas partes y en todos los sectores gana el rechazo contundentemente, ¿ya? Pero que donde llama más la atención es quizás en algunos bastiones en que se esperaba que por la naturaleza del texto, de cómo había sido la convención, este rechazo, por lo menos en esos sectores el apruebo hubiese tenido mejores resultados, pero incluso ahí donde hay mayor cantidad de población de pueblos originarios o que hubiesen podido ser afectados mejor por el texto constitucional, incluso ahí el resultado a favor del rechazo fue incluso aún más contundente. ¿Ah? Entonces vienen los análisis, ¿verdad? De qué es lo que pasó, que en realidad una propuesta de esta naturaleza no empatizó para nada con la población en general, ¿ah? Sean hombres, mujeres, de alguna etnia en particular, o de regiones o de Santiago, ¿ya? Porque esa otra cosa que se decía, que en regiones, ¿ya? Y el rechazo iba a ser mucho mayor y quizás íbamos a tender a empatar en Santiago, donde hay más población y eso iba a moderar un poco el resultado, pero eso tampoco ocurrió. ¿Ah? Entonces, si bien en regiones, especialmente hacia el sur, ¿verdad? El resultado fue más contundente, en Santiago también fue muy contundente. ¿Ah? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasó? Yo tengo la tesis, dado los estudios de investigación de las asambleas constituyentes en general en Latinoamérica, que nosotros estábamos enfrentados en Chile a yo diría, tres variables que eran complejas, ¿ya? Y que ninguna de esas en realidad la superamos durante el proceso. Uno es que Chile tiene una tremenda desconfianza institucional. ¿Ah? Eso nos llevó a no entregarle el proceso constituyente al Congreso, por ejemplo, ¿ya? Y a entregárselo a una convención que se supone tenía que ser muy diferente, o sea, ojalá fuera muy diferente y que le diese más garantías ciudadanas. Y eso ocurrió, ¿ya? Pero rápidamente yo creo que esa desconfianza ciudadana hacia las instituciones se trasladó a la convención por una forma de funcionamiento de la convención. Entonces la gente no empatizó con el proceso ni la convención. ¿Ya? Entonces tenemos ahí un factor. Eh, esto, esto, esto se debe a la forma como funcionó, que fue hacia adentro, ¿verdad? Algunos analistas hablan de que los mismos representantes estimaron que estimaban que tenían un mandato directo desde la ciudadanía, entonces no era necesario generar más participación, por ejemplo, ¿verdad? Que eso podría haber ayudado a una legitimación mayor de la convención o a mantenerla legitimada. eh, bueno, y el proceso, a pesar de ser muy transparente, ¿ya? Fue bastante cerrado.
¿ya? O sea, la gente podía ver todo lo que pasaba, pero no podía incidir en lo que estaba pasando, ¿ya? Entonces eso la colocó como una nueva institución que la gente, de la cual la gente se alejó. ¿Ah? Entonces yo diría que ahí hay un problema en la legitimidad de la convención que pegó muy fuerte. Además, siendo tan transparente, trascendieron muchas cosas de la convención que ayudó a otro discurso, ¿ah? Que era que esa convención, ¿verdad?, había generado un mal texto porque no estaba preparada, ¿ah? Y eso también fue un discurso muy, muy fuerte, ¿ah? Em, otra variable que creo que perjudicó el proceso es que, a diferencia de otros procesos hechos en democracia, no había un liderazgo que dirigiera la discusión, ¿ya? O que ayudara a encontrar caminos de encuentro dentro de la convención. La convención, después vamos a ver dentro de la convención, pero la convención no es, se alineó hacia un proyecto, ¿verdad? Y dejó de lado otros. ¿Ah? Y yo voy a ver cuál podría ser el problema de eso, pero el, entonces, al no, por ejemplo, el Ejecutivo la convención estuvo atravesada por dos ejecutivos, ¿verdad? El presidente Piñera, la impulsa, pero no se compromete, por lo tanto la convención queda sola, ¿ya? En términos institucionales. Esto podría haber sido visto como algo positivo, pero a lo mejor para muchos, ¿verdad? Pero quizás ahí el Ejecutivo podría haber hecho más en acercar, por ejemplo, a los sectores tradicionales de derecha, o una mesa de conversación que legitimara también el contenido hacia otros sectores que no fueran exclusivamente los movimientos sociales o sectores más radicales de izquierda dentro de la convención. Y luego, con el triunfo de Boric llega, ya es tarde para que un ejecutivo se comprometa a liderar un proceso o a tratar de guiar un proceso que produjera un resultado distinto. Cuando gana el presidente Boric, ya se había decidido casi todo. Ya está encaminada, sobre todo las alianzas dentro de la convención, y esto genera que también, ¿verdad?, hay una oportunidad que no se puede aprovechar. Por ejemplo, el Ejecutivo podría haber tenido un rol importante, al igual que el de Piñera, generar mayores mesas transversales de discusión o haber impulsado procesos de participación, que la convención trató de hacerlo, pero eso se cerró tempranamente. Entonces, más aislada se veía la convención respecto de otras instituciones. El Congreso también rápidamente se alejó de la convención, por lo tanto, eso la hizo como perder fuerza o nunca tener fuerza, ¿verdad? Más allá de lo que se estaba discutiendo al interior de la convención. Y esto lo digo con otra reflexión, que es cómo funcionan las instituciones, ¿verdad? Aquí los cientistas políticos quizás me siguen. Las instituciones tienen la virtud de generar, eh, eh, una forma de discusión, de negociación, de deliberación y compromiso que excede a la institución misma o a la decisión misma que se está discutiendo. Entonces, los actores que tienen el poder de decidir en esa situación, ceden porque saben que en una futura discusión, ¿verdad?, ceden y toman compromisos, porque en una futura discusión van a ser otros los que van a ceder y ellos van a tener que cumplir con sus compromisos, y así se va generando una cadena que modera un poco la discusión, ¿ya? La convención, al no tener un fuerte en los actores tradicionales de la política, no tenían esa visión más de largo plazo en el proceso de toma de decisiones, ¿ya? Sino que era ahora o nunca, ¿verdad? O sea, los temas que empujaban como organizaciones sociales o eran establecidos en el proyecto constitucional en ese minuto, o no
o no iban a tener otra oportunidad de establecerlo. Entonces el sistema de toma de decisiones fue mucho más absolutista, del todo o nada, ¿ya? O lo pongo, y menos, entonces fue más la suma de ciertas convicciones que llegaron a la convención, más que una deliberación, que una deliberación que tuviese a la vista, el ceder para obtener otras cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que esas dinámicas lo que generaron fue un distanciamiento con la ciudadanía y por otro lado un distanciamiento con los actores políticos tradicionales, y a la hora de hacer una campaña, ¿verdad? El proyecto, la propuesta se encontró más bien sin defensores convencidos, ¿ah? En las campañas, ¿ya? El rechazo empezó su campaña mucho antes porque se tomó de esta deslegitimidad que iba creciendo respecto de la convención y esta idea de que en realidad la propuesta era mala, ¿ah? Y no tuvo que hacer mucho más que empujar esas dos ideas, ¿ya? Y los partidarios del apruebo se encontraron con que quienes podrían movilizar y podrían hablar a favor del apruebo, en que tenían que ir a explicar un texto que no tenía demasiados convencidos de los actores políticos tradicionales, ¿verdad? Que efectivamente se manifestaron, pero no con tanta convicción, ¿no? Y eso cruzó, yo diría también el hecho de que al final el apruebo no había un apruebo a secas, había un apruebo para modificar posteriormente. ¿Ah? Entonces, eso también debilita la posición, la idea de que en realidad el texto no era tan bueno y que quizás una segunda oportunidad era mejor, ¿ah? Una segunda posición era mejor. No sé si tengo más tiempo o le dejo a Alejandro a ver si está de acuerdo conmigo o agrega nuevas cosas a mis reflexiones. Es difícil hacer una reflexión cuando uno todavía está tratando de bajar la información, ¿ah? Pero ahí, bueno, ahí hay algunos elementos de análisis que yo considero que hay que tomar si es que se abre la posibilidad de un segundo proceso. Gracias, Cristi. Bueno, gracias por la invitación, por la oportunidad para poder tener algunas reflexiones abiertas, todavía un poco en caliente con lo que está pasando. Y nada, así que muchas gracias a Facu, al centro por la investigación, por la invitación, y espero que poder compartir algunos puntos de lo que señalaba recién María Cristina, plantear algunas cosas para debate y que después podamos tener alguna conversación. ¿Qué es lo primero que podríamos decir? Conversábamos con Facundo ayer y en datos que el mismo centro ha ido subiendo a partir de la elección del domingo en sus cuentas, sus redes sociales, en Twitter, en demás. El triunfo del rechazo fue total. De las 346 unidades subnacionales, los municipios, la unidad más básica en nuestro sistema político, solo en 8 logró un triunfo la opción aprueba. Eso es decidor, porque cualquier análisis que nosotros podamos hacer de elementos sociodemográficos, sociales, de ingreso o de generación, no tiene varianza. Simplemente hay como muchos nos apuramos a decir, cuando ya teníamos el 6% de los votos, hay una paliza que nadie la esperaba o que nadie la proyectaba como tal. ¿Por qué? ¿Por qué se genera este resultado? Sin duda voy a repetir algunas de las cosas que dijo María Cristina, porque de alguna forma se ha ido generando un consenso con respecto a eso, pero voy a agregar algunos elementos nuevos. Primero, yo comparto con María Cristina, y aquí yo creo que hay un consenso en muchos sectores, que el proceso de la convención, la instalación de la convención y el proceso deliberativo de la convención
fue algo completamente novedoso para nuestro sistema político. Y fue novedoso, y fue tan novedoso que no estábamos acostumbrados a tener 24/7 transmisiones de los debates que se estaban generando y de elementos anecdóticos que se estaban comenzando a generar. Entonces, al principio muchos lo consideraron positivo, no sé, que el día 2 o el día 3, al iniciar las sesiones, hubiera algún tipo de rito, inciensos, no sé, un montón de cosas que parecían muy anecdóticos y que era como, wow, miren, ya, sí, ha llegado una forma de hacer política distinta. Pero con el paso del tiempo, todo este proceso comenzó a distanciarse de la ciudadanía, y eso es un poco lo que decía María Cristina. Y las cosas que parecían anecdóticas y agradables al principio comenzaron a parecer en muchos sectores algo transgresor y lisa y llanamente para muchos ridículo. Eh, no sé, era necesario, yo siempre ocupo este ejemplo en una reunión de una de las comisiones, se hace una ceremonia previa donde una mujer, para manifestar su, su malestar con la exclusión histórica que han vivido, en medio de la reunión de la comisión se desnuda y se pinta la cara de rojo, y hace unos saltos y grita ante los invitados internacionales. Esto en la comisión de modelos de desarrollo económico. Ese tipo de cosas en general fueron generando una acumulación en ciertos sectores de malestar, acompañado de posiciones muy maximalistas de muchos de los actores. Sabiendo de que esto era un proceso de negociación, sabiendo que esto era un proceso de deliberación, eh, muchos lo que hicieron fue decir, mire, queremos todo. No sé, había alguna constituyente por ahí que planteaba la posibilidad de eliminar todas las instituciones representativas de Chile. Y generar un soviet o un solo órgano representativo, deliberativo, una asamblea que tomara las decisiones. Entonces era una cosa que comenzó a acumular, pero que era parte del proceso deliberativo, o sea, colocar posiciones maximalistas para poder llegar quizás más adelante a algunas no tan más razonables. Y esto de alguna manera se dio como decía María Cristina, por el perfil de los convencionales y las convencionales. Y ahí yo creo que hay que colocar un primer punto que es importante. La convención fue electa con una amplia votación, fue electa con un apoyo importante de la ciudadanía, pero en un contexto electoral distinto. Voto voluntario en medio de la pandemia, y esto tuvo, según algunos están comenzando a decir, un impacto. Quizás debió haber sido con voto obligatorio desde el primer momento. Recordarán ustedes que en el caso chileno, la participación electoral estaba tendiendo a la baja desde 1990 en adelante. A mediados de los 2000 pasamos de la inscripción automática y voto obligatorio, es decir, si yo me inscribía voluntariamente estaba obligado a votar, a un sistema completamente de voto voluntario que lo que hizo fue que la participación cayera drásticamente, y recién estas últimas elecciones ha ido mejorando, y la elección de este domingo fue la primera elección en 10 años con un voto verdaderamente obligatorio y que hizo una participación histórica. Por lo tanto, muchos están comenzando a asumir la tesis de que en realidad la posibilidad de estos perfiles tan diversos de personas que llegaron a la convención se dio en parte por el contexto del voto voluntario y por una anomalía institucional que permitió la creación de listas de independientes. Es decir, que personas que sin ser parte de una agrupación, de un colectivo, de un partido político, se juntaran como sociedad, juntaran firmas que fueron mínimas y crearan una lista. Esto dejó muy mal pie a los partidos políticos. La ciudadanía optó mayoritariamente por personas independientes, por personas sin militancia, y los partidos quedaron muy mal. Y el proceso deliberativo, el proceso de discusión,
en el fondo fue teñido por este perfil de personas que eran muy maximalistas y que tenían posiciones muy complejas. Todo esto para decir lo siguiente: efectivamente hubo falta de liderazgo, porque estos 155 convencionales eran convencionales que representaban posiciones muy distintas, muchas de ellas no articuladas entre sí, a pesar de que pertenecían a una lista, pero eran listas que se formaron solo para la ocasión, y por lo tanto tuvieron que conocerse ellos, generar lealtades y confianzas, articularse y rearticularse. Y esto tuvo un impacto en el proceso. Y que en realidad los que defendían después la opción apruebo de este domingo, lo primero que trataron de hacer fue decir, mire, una cosa es el proceso deliberativo y otra cosa es el resultado, como si esto fuera una reconstrucción de procesos. Yo digo, este es el outcome, y este es los pasos que se siguieron. Bueno, mire, no importan los pasos. Lo importante es que llegamos a una excelente constitución. Eso es lo que decía la opción apruebo. Pero en general, la opción rechazo lo que dijo, mire, da lo mismo el resultado. El resultado es malo porque todo el proceso fue malo. Y por lo tanto, se generaron estas dos posiciones que comenzaron a tener un antagonismo fuerte. Y esto se cruza con otro elemento que para mí es importante, y aprovechando, no sé, que está por ahí, está Paula, había a Carlos Bareto también, que tiene que ver con las ambiciones de los actores y de las actrices políticas. La convención se planteó a sí misma muchas veces como refundacional en muchos aspectos, sobre todo en el sistema político. El diagnóstico que muchos comenzaron a compartir fue que si llegamos a octubre del 2019 y el levantamiento social, el estallido social, fue porque el sistema político estaba haciendo muy mal el trabajo. Y por lo tanto lo que había que hacer era un cambio radical del sistema político. Ok, cuando se inició la deliberación, muchos que participaron en el proceso como invitados externos, la academia, fuimos diciendo, a ver, puede ser que ese diagnóstico esté exagerado, que efectivamente el sistema político chileno tiene bastantes problemas de representatividad, pero también funciona en muchos aspectos. Entonces, en las cosas que están mal hay que cambiarlas, las cosas que están bien hay que mantenerlas. Y ahí aparece en algún momento una idea que es eliminar el Senado como una práctica de dar cuenta de eliminar los vicios del sistema político. Y se usaron 150 posibles argumentos que muchos no compartíamos, pero se usaron esos elementos. ¿A dónde quiero llegar con esto? A muchos se les dijo a la convención, cuando nos invitaban, a Mariquetina, a mí, a otros tantos, a decir, oye, no, una de las cosas que uno tiene que ver cuando hace un análisis de funcionamiento del sistema político son las ambiciones de los actores y las carreras de los actores. Por eso citaba a algunos colegas que están presentes acá. Para muchos, la carrera política en Chile termina en el Senado. Es el punto máximo de aspiración de la trayectoria. Y por lo tanto, cuando la convención, sin un diagnóstico claro, dice, vamos a eliminar el Senado, y se genera todo un debate que estoy tratando de simplificar, automáticamente los actores que están en el Senado y los actores a nivel subnacional que aspiran a finalizar su carrera en el Senado comenzaron a guardar silencio o a decir el texto está mal. Y esto es muy importante en este resultado, creo yo. Lo que hemos visto estos días en conversaciones muy preliminares que estamos desarrollando con un colega, Sergio Toro, en terreno, con convencionales, con demás, es que efectivamente los diferentes actores del sistema político lo que hicieron durante el proceso fue oposición leal o una oposición semileal. ¿Qué quiere decir? Algunos llegaban directamente y decían, no, esto no me gusta, y otros simplemente decían, mire, no es tan mala, pero véala usted. Y de alguna forma, esa defensa de esta posición, lo que hizo fue que cuando
iban al terreno los convencionales y se encontraban con un actor subnacional y le preguntaban por el sistema político, entre otras tantas cosas. Los actores del sistema subnacional guardaban silencio o no defendían la propuesta, y por lo tanto se comenzó a generar una suerte, esto es lo que hemos visto muy preliminarmente, una suerte de silencio en torno a lo positivo. ¿Por qué? Porque se sentían atacados en su posibilidad de desarrollo posterior. Y eso explica también que en todo el país, en diferentes lugares, la votación del apruebo haya sido tan baja. Porque muchos actores que uno pensaba que naturalmente iban a estar a favor del apruebo, no estuvieron a favor del apruebo porque la nueva estructura los dejaba sin nada. Y esto es algo que de alguna manera de aquí en adelante vamos a tener que evaluar desde la ciencia política y en los análisis que hagamos. Cómo el comportamiento de los actores a partir de la incertidumbre generada por nuevas reglas fue mantención del status quo, ya sea por silencio o por una defensa explícita. Todo esto para colocar una nueva arista en el debate. Y es que este intento de refundación de muchas cosas sin una base empírica y sin una negociación con los actores. O sea, la convención no llegó, o los convencionales no llegaron y dijeron, a ver, ya, si eliminamos el Senado, ¿cuál es la alternativa para? No, el diagnóstico fue tabula rasa, ¡bum! Se acaba el Senado, generamos una institucionalidad nueva, y por lo tanto muchos actores y actrices quedaron, creo yo, razonablemente descolocados. Entonces, todo esto creo yo que complementa bien lo que decía María Cristina, que tenemos una visión más o menos similar al respecto. Y que por tanto este distanciamiento, el perfil de los convencionales, la falta de liderazgo, pero además esta cosa de no haber generado diálogos y compromisos con el texto, pasó la cuenta y pasó la cuenta de manera radical. Y con esto cierro, si me permite, Facu. Cuando, cuando, cuando los diferentes convencionales o las personas que estaban por el apruebo tenían que salir a defender el texto, a mostrarlo en terreno, se encontraban con estos actores de la política subnacional que eran un poco tibios, por decirlo de alguna manera, ¿no? O callaban o criticaban, pero no había actores necesariamente con una defensa férrea. Pero además los y las convencionales y las personas que defendían a la prueba tenían que salir a explicar muchas veces algunas medias verdades o algunas mentiras que se instalaron a partir de cómo se dio el proceso. Un poco lo que decía María Cristina y lo que dije yo hace un par de minutos. En alguna parte del debate, alguien, un convencional o una convencional dijo, bueno, mire, ya que estamos por refundar Chile, podríamos cambiar la bandera. Pero en estas conversaciones intrascendentes, y eso fue utilizado por parte de la gente del rechazo, decir, mire, lo quieren cambiar todo, incluso nuestra bandera y nuestro himno patrio. Sabrán ustedes que en el caso chileno hay una mitología de que dice que, de tradición oral, que dice que nuestra bandera es la segunda bandera más linda del mundo, o la primera bandera más linda del mundo, y que en algún concurso organizado en Francia, en alguna vez, nuestro himno fue el segundo himno más lindo del mundo. Pero eso, que no tiene ninguna base salvo la cultura y la tradición de autoidentificación, generó un impacto. Y los y las convencionales y las personas que salían a favor de la prueba tenían que estar explicando todas las veces que el texto no eliminaba la bandera, no eliminaba los signos patrios, no hacía un montón de cosas. Y eso fue una campaña muy bien instalada por parte del rechazo que generalmente tuvo un impacto. Entonces, cierro, digo, el proceso fue complejo, sentó las bases para que diferentes actrices y actores a otros niveles no tuvieran compromiso para con el texto y no lo apoyaran.
también el proceso generó muchas grietas y dejaba abierta la posibilidad para que los opositores al proceso obviamente se beneficiaran de ello. Y ahora sí, de verdad con esto cierro. Muchas veces uno lo que decía era, mire, la campaña del rechazo en términos comunicacionales, lo único que tendría que hacer era tomar capsulitas, videos pequeños del debate de los convencionales. Y lo hicieron. Muchas veces el video del rechazo era los convencionales discutiendo sobre la bandera o discutiendo sobre un montón de cosas que en realidad no llegaron al texto, pero que sí hicieron que se generara esta sensación de que el proceso no fue el adecuado. Vale, ¿los vos o sigo? Sí, sí. Bueno, ahora, antes por ahí de avanzar hacia lo que es el escenario futuro, por ahí, María Cristina, si quisieras ahondar un poquito, contarnos un poco tu experiencia entre personal y profesional participando del Consejo de CERVEL en lo que fue organizar, ¿no? Un plebiscito, como bien remarcaban ambos recién, la importancia del voto obligatorio y la inscripción automática es algo, bueno, que consideramos importante en CICAD, y por ahí también conocer tus impresiones sobre eso, sobre cómo fue organizar el plebiscito, con qué dificultades se encontraron, si no generó muchas dificultades, un poco si puedes ahondar sobre eso. A ver, lo primero es señalar que el CERVEL en Chile cuenta con una legitimidad altísima, ¿ya? O sea, es la institución en Chile respetada, ¿verdad? Y la verdad es que cuando yo dije hay una debilidad en la confianza en las instituciones, eso no incluye al CERVEL, ¿ya? Y el CERVEL tiene prestigio por una capacidad técnica que ha tenido de organizar elecciones en circunstancias adversas y además entregar los resultados en un tiempo récord, ¿ya? En particular este domingo, en que votaron 13 millones de personas y a la hora y media teníamos toda la ciudadanía tranquila y con los resultados, ¿verdad?, con una tendencia clara, etc. Y yo diría que la organización, el CERVEL viene organizando elecciones, viene en un ciclo electoral, vienen organizando 13 elecciones seguidas, hemos estado bastante exigidos, ¿ya? Porque parte con un plebiscito de entrada, después vienen, o sea, se mezclan con las elecciones que son regulares, ¿verdad? De autoridades regulares, más la de plebiscito, ¿ya? Entonces, son muchos eventos electorales. Quizás lo más difícil no fue el voto obligatorio, ¿ya? Porque el voto obligatorio era un voto muy fácil y muy rápido. Entonces, la verdad, casi toda la gente votó en la mañana, ¿ya? Entonces no había, se produjo lo que se produce muchas veces, de esperas, pero tampoco hubo demasiado atochamiento en los locales por eso, y no se hizo una logística especial para el voto obligatorio. De hecho, en el CERVEL ni siquiera cambiamos la cantidad de horas, ¿verdad? En algún momento pensamos que en vez de cerrar a las 6, cerráramos a las 7, pero se optó por continuar a las 6 para dar más certezas y no hacer ningún movimiento que pudiese ser interpretado como de favorecer a alguna de las opciones, ¿ya? Lo más interesante de esta elección no fue el voto obligatorio, lo más interesante de esta elección fue la georreferenciación, que no teníamos en Chile, ¿ya? Y fue lo más interesante también porque hay siempre los actores, los parlamentarios especialmente, piensan que los plazos son como elásticos, ¿no? O sea, si hay que elegir, hay que hacer una elección en un mes, se organiza en un mes, ¿ya? Pero eso no es tan simple, porque para dar garantías de imparcialidad uno tiene que seguir muchos procesos que den garantías de eso, en particular hacer un padrón que sea lo más perfecto posible, ¿ya? Y eso requiere
periodos de reclamo, requiere auditorías del padrón, requiere organizarse con otras instituciones que alimentan el padrón, como el registro civil, migración, etc. Entonces, cuando nosotros teníamos el padrón, salió la ley que había que georreferenciar para esta elección, ¿ya? Y se tuvo que georreferenciar a 15 millones de electores en un mes, ¿ya? Entonces, esto podría haber sido, la verdad es que estábamos muy asustados, esto podría haber sido otro Transantiago. Ya, el Transantiago fue el sistema de transporte público que resultó en un muy mal proyecto a su inicio y estuvo muchos años intentando mejorar el proyecto implementado. Entonces estábamos muy preocupados, ¿verdad?, de que la georreferenciación fuese lo más perfecta posible, y eso implicaba acercar a los locales de votación a todos los votantes. Había que cambiar a todos los votantes de mesa y de lugar de votación, ¿ya? Y eso finalmente yo diría, bueno, tuvo imperfecciones, ¿ya?, pero yo diría que salió bastante bien, ¿ya? Entonces, el prestigio, no el prestigio, pero la confianza en el CERVEL se basaba bastante en que la georreferenciación saliera bien. Tuvimos problemas porque sobre todo no en las ciudades grandes, sino en los pueblos más pequeños, porque hay muchas calles que se llaman igual, está mal cartografiado el territorio, ¿ya? Pero eso lo vamos a arreglar para las próximas elecciones. Entonces yo diría que el proceso, o sea, tiene mucho trabajo detrás, pero lo interesante es que la ciudadanía piensa que es muy fácil, y eso da cuenta de una institución que, la verdad, trabaja como reloj, funciona muy bien. No sé qué detalles en realidad pueden querer saber, pero yo creo que ese es el mayor desafío. Ahora, la sorpresa fue la cantidad de gente que participó, porque incluso los más optimistas hablaban de 10 millones de personas, ¿ya? O sea, y como mucho, y decían todos que eran exagerados si es que votaban 12, ¿ya? Y votaron 13 millones de personas, ¿ya? Yo creo que entonces se ve ahí, ¿verdad?, que además la gente fue a votar y tomó una opción, porque otra cosa es que uno obligue a las personas y vayan al local de votación para evitar la multa, etcétera, y escriban cualquier cosa en el voto y lo anulen, ¿verdad? Pero la gente tomó una opción, hubo 200.000 votos no válidos, muy poco, ¿ya? Entonces, creo que el voto obligatorio y la georreferenciación, ¿verdad?, fueron factores muy importantes, ¿verdad? O sea, la georreferenciación probablemente ayudó mucho a el aumento de la votación, ¿ya? Porque a la mayoría de la gente le quedaba caminando el local, ¿ya?, de votación. Entonces eso cambió el ánimo de la gente para ir a votar, obviamente. Y yo creo que el voto obligatorio llegó para quedarse, porque el tipo de legitimidad que le dio a la elección es indiscutible. Nosotros, o sea, como país, cada elección que teníamos, hablábamos, parte del importante del análisis era qué habría hecho ese otro 50% de la población que no fue a votar, ¿ya? Y los que perdían le echaban la culpa a ese 50% que se había quedado en la casa. Había como una aspiración, ¿verdad? Y por otro lado, ninguno de los incentivos a los actores políticos tradicionales estaba hecho para ir a buscar ese voto, ¿verdad? Las ofertas seguían siendo a los votantes de siempre, ¿ya? Entonces, creo que el voto obligatorio sí genera una mayor competencia, una mayor competencia electoral, y probablemente sí también genera un mayor desafío a los partidos políticos para generar una mayor oferta electoral, porque ahora tienen un universo al cual, o sea, que le van a tener que hablar, ¿ya? Ahora, eso es una decisión que aún no es ley, ¿verdad? No está hecha la reforma era solamente para este plebiscito de salida. Bueno, sí, te iba a dar el pie, Ale. Justo había pensado una pregunta, pero María Cristina me generó otra para trasladarte a vos.
Creo que la primera política de Estado de SICAD es voto obligatorio y registro automático, con lo cual nos alegra también que Chile vaya en ese camino. Conocer tus impresiones sobre si el voto obligatorio llegó para quedarse o no, y si crees que fue un resultado positivo en esta cuestión de la tensión entre quienes van a votar y quienes no van a votar en Chile. O por ahí tenías pensado otra cosa para decir y te cambié completamente los papeles. No. Lo empalmo porque iba en esa dirección. A ver, efectivamente, como dice María Cristina, si hay una institución en Chile que no es cuestionable, es el servicio electoral. Eh, el servicio electoral, desde siempre, desde que se inaugura como servicio electoral en la década del 60, ha sido, y yo espero que siga siendo, un servicio que funciona perfecto, como un reloj suizo, como decía María Cristina. Con las presiones que se le pueden generar, con lo demás, pero funciona muy bien. De hecho, su histórico director, que en paz descanse, el señor Juan Ignacio García, en algún momento llegó a decirle a Pinochet: oiga, mire, las elecciones las organizo yo. Eh, y tuvo que hacerlo. O sea, era ese nivel es ese nivel de servicio electoral. Y ahí es una institución que para nosotros tiene muy, muy, muy orgulloso. Y por qué parto por esto, reafirmando lo que decía María Cristina? Porque es interesante, porque por primera vez en este proceso, que es un proceso en medio de cambios de nuestro sistema político, hay un grupo político que cuestiona el CERVEL. Y lo cuestiona ex antes, y que es un grupo que apareció en la política chilena del 2017 y que apareció para quedarse. Y que son sectores que son ultraconservadores, el Partido Republicano, y una base social de ellos que se conoce como de los verdaderos patriotas, un grupo liderado por un ex barra brava del equipo más popular del fútbol chileno, que ahora se reconvirtió y es un patriota de verdad, y que movilizan gente y que levantaron toda una campaña en contra del CERVEL. CERVEL corrupto, CERVEL juega para la izquierda, el globalismo, y tomen todas estas cosas que hemos visto que vimos con Trump y que hemos visto con Bolsonaro, y ahí están. No es anecdótico, porque ellos tienen hoy día 20 parlamentarios, 20 congresistas. Son los primeros en salir a decir: mire, este porcentaje de votación de la población, que lo que quiere decir es que se acabó el proceso constituyente, no cuenten con nosotros, no cuenten con Chile. Y es un grupo importante, pero que toda la crítica, todo el proceso crítico que desarrollaron, tuvieron que guardarlo, simplemente porque no hay ningún atisbo de irregularidad ni problema en el servicio electoral. Y ellos estaban preparando un escenario para un fraude masivo si es que ganaba el apruebo, era porque el CERVEL era corrupto y había generado un fraude. Yo lo planteo como algo para comenzar esta parte, porque en realidad ese tipo de grupos en nuestro sistema político hoy día le está dando espacio en voz y en representatividad. Y representan un porcentaje importante de la población. Y todo este proceso de transformación es un proceso de transformación que incluye el sistema de partidos. El sistema de partidos está en un proceso de cambio complejo y completo. Los sectores de derecha están reorganizándose, apareciendo estos sectores mucho más conservadores, pero los sectores de izquierda también están en un proceso de transformación. Y para muchos partidos de izquierda, grupos de izquierda, siempre el voto obligatorio era una bandera de lucha, o una bandera discursiva muy interesante, y que la vienen desarrollando estos últimos años con base a el sesgo de clase que genera el voto voluntario. Y efectivamente, los análisis que se hicieron durante la vigencia del voto
voto voluntario, dan cuenta de un sesgo de clase importante. Mientras en los sectores populares votaba en torno al 30-40%, en algunas elecciones en los sectores más acomodados votaba cerca del 70%. Y por tanto se generaba ahí una brecha importante con respecto a la influencia que podían tener diferentes sectores en la población. Esta elección del día domingo creo yo que termina o da la posibilidad para un consenso de todos los actores políticos, todas las actrices políticas. El voto obligatorio es fundamental y es importante porque, dentro de otras cosas, elimina el sesgo de clase y da la posibilidad de que sectores muy populares vayan a votar en la misma proporción que van a votar los sectores más acomodados de nuestra sociedad. Y yo creo que eso es un argumento que se comprobó. Los análisis preliminares han demostrado que efectivamente incluso en los sectores populares hubo más participación que en los sectores que históricamente acomodados. Y por lo tanto, yo tengo la sospecha, esto es todavía muy especulativo, de que esta debiese ser una reforma que llega para quedarse y que de aquí en adelante la discusión va a tener que ser con cómo reincorporamos el voto obligatorio y cómo se generan sanciones efectivas en caso de no votar y una serie de otros elementos. Pero yo creo que en un momento de transformación de nuestro sistema político, el voto obligatorio nos va a ayudar a ordenar el proceso y a generar alternativas programáticas que efectivamente todavía estamos al debe en esta etapa del cambio chileno. No sé si respondí a la pregunta, Fede. No nos... Facu. Sí, bueno, última tandita de preguntas y después abrimos preguntas al público. Creo que todos y todas los que se conectaron quieren saber cómo ven ustedes, hacia dónde sigue esto en términos del proceso, del gobierno, y si alguno de los dos quiere hacer algún análisis, observación sobre, bueno, el cambio de gabinete que se dio esta semana. Bueno, nos vino como anillo al dedo para esta actividad también. A ver, en la primera pregunta, que es sobre cómo sigue el proceso, a ver, tengo dos respuestas. Uno, como me gustaría a mí que siguiera el proceso, ¿verdad? Y otra es cómo veo cuáles son las posibilidades. ¿Ah? Algo insinué en la primera, cuando empecé a hablar, que el proceso, los procesos son tan importantes como el resultado, ¿verdad? El proceso constituyente es tan importante como el resultado, y eso involucra inclusión y, o sea, que sea un proceso inclusivo, ¿verdad? Y participativo, porque finalmente es la ciudadanía la que tiene que validar esto, y si se está pensando en un plebiscito de nueva salida, esa ciudadanía debiese ser capaz de incidir y ver esos resultados en el texto. Entonces, ¿cómo lo veo yo? ¿Verdad? Lo veo una convención más acotada, ¿verdad? Porque es más acotada en varios sentidos, en tiempo, en cantidad de convencionales y probablemente la convención, la que acaba de pasar, perdió mucho tiempo discutiendo el reglamento y algunas reglas. Para muchos se excedió en los contenidos, ¿verdad? Entonces yo creo que el próximo proceso debiese ser más reglado, le debiésemos dar más herramientas, ¿verdad?, a cual sea el mecanismo que elijamos, o sea, la convención que elijamos. Y hay ciertas virtudes en el proceso pasado que ojalá no se nos olviden, pero la paridad fue una virtud, ¿ya? Y también la inclusión de pueblos originarios, ¿ya? Que yo creo que seguramente va a ser objeto a replantearse en cantidad y en la forma de elegirlos, ¿ya? Pero fue una muestra de inclusión importante, ¿ya? Y
la idea de incluir independientes, ¿verdad? Que no creo que haya que excluirlos de por se, pero sí lo que hay que tratar de evitar en un próximo evento de este tipo es la excesiva fragmentación, ¿ya? Porque la fragmentación en el voto, digo, porque si bien hubo mucha participación y bastante como sorpresa por lo novedoso como había quedado la convención constitucional, tenía un problema, que se fraccionó tanto el voto, ¿verdad?, que realmente quienes llegaron a la convención no tenían o sea, el caudal de votos no era tanto, ¿ya? Porque fueron muchas listas, ¿verdad? Muchas candidaturas, ¿verdad? Había claro, la preferencia fue clara en contra de los partidos, ¿ya? Pero además de eso se fraccionó mucho el voto, ¿ya? Entonces, entonces creo que habría que tratar de evitar ese fraccionamiento del voto y hacer algo más acotado en ese sentido. ¿Qué veo cómo viene la discusión? ¿Ya? Se está planteando y se están ordenando las fuerzas políticas, yo diría, en tres vertientes. Quienes apoyan una nueva convención, ¿ya? Que si es así, ¿verdad? Yo aconsejaría hacerla, ¿verdad?, acotada en varios sentidos, e incluir mecanismos de participación ciudadana que estén formalmente establecidos, ¿ya? Y con una estructura que sea capaz de ser incidente para que no se produzca esta lejanía con la ciudadanía nuevamente. Y la otra alternativa que se está manejando es no tener una convención y que sea el Congreso o una comisión de expertos, ¿ya? Yo lo pongo en la misma alternativa, porque en el fondo esta comisión de expertos estaría muy vinculada al Congreso, ¿verdad? Sería como y una tercera alternativa es no hacer nada, ¿ya? O sea, modificar la Constitución del 80, hacer un par de cosas, digamos, muy cosméticas y ojalá nada más, ¿ah? ¿Y qué es lo que va a pasar? Eso es lo que se están reacomodando las fuerzas políticas en este momento, ¿ya? Porque quienes están, a ver, la centroizquierda está muy fragmentada, ¿ya? Entonces la alternativa de una no convención, ya sea con un congreso, una fórmula mixta entre congreso, académicos, la derecha lo mira con mejores ojos, ¿ya? Hay un sector de la derecha que dice convención, ¿ya? Pero hay un sector también de la derecha que dice no convención, una instancia mucho más controlada, ¿ah? Y una extrema derecha que dice no hagamos nada, ¿ya? Y la centroizquierda que podría ser que debiese ser fuerte en hacer una convención, viene muy fragmentada porque se fragmentó en el plebiscito con el rechazo y el apruebo, ¿ya? Entonces, primero tiene que recomponerse ahí la amistad cívica para llegar a un acuerdo de cuál puede ser un mecanismo de convención adecuado para esta segunda alternativa, ¿ya? Y, eh, y con esto estoy reflexionando sobre bien sobre la contingencia. Entonces, quizás hay un apuro por forzar una convención y hacer elecciones pronto, justamente para que no se olvide la promesa de un sector del rechazo de hacer una convención, ¿ya? De seguir el camino de la convención, ¿ya? Porque mientras más tiempo pase, ¿ya?, las alternativas de tener una convención son menos probables, ¿ya? O sea, la probabilidad es menor, ¿ya?, y ir generando otras vías, ¿ya? Salió una encuesta recientemente sobre si la ciudadanía todavía quiere una nueva constitución o no, y el 78% dice que quiere una nueva constitución. Por lo tanto, yo creo que yo, eh, eh, yo creo que sería un error, apartar el proceso de la ciudadanía, o cerrar el proceso, y hacer reformas o no hacer nada más, ¿ya? Eh,
pero yo también tengo la sospecha, y esto es una sospecha, que la ciudadanía quedó cansada con el modelo de convención anterior, ¿ya? Y es crítica de, de personas que muestren estos ejemplos que decía Alejandro, ¿verdad? Que por esos ejemplos parecía que no sabían de lo que tenían que hacer. ¿Ah? Entonces hicieron un mal proceso porque eran personas que no eran técnicos. ¿Ya? Entonces yo tengo la sospecha, ¿verdad? Que si le preguntáramos a la ciudadanía, ¿verdad? Pues podría, o sea, y esto está en una encuesta del 2016, en la cual le preguntaban a la ciudadanía qué querían, cómo harían una nueva constitución, con una asamblea constituyente, con una comisión de expertos o el Congreso. ¿Ya? Y el 60% decía asamblea constituyente, ¿verdad? Más del 20% una comisión de expertos, y casi nadie decía Congreso, ¿ya? Por el tema de la deslegitimidad. ¿Ya? Entonces yo tengo mi sospecha es que el apoyo a una comisión de expertos ha crecido, ¿ya? Vis a vis una convención, ¿ya? Y yo ahí tengo reparos importantes, pero como cosas que están a la vista en este momento en la mesa, ¿no? Yo creo que por ahí va la competencia, ¿no? Por ahí va la competencia. Todavía es difícil de cerrar y decir esto es lo que va a pasar, pero ahí están las alternativas y aquí el tiempo es un factor importante para ver qué es lo que se va a hacer. ¿Cómo sigue? La verdad es que yo no sé. Porque comparto el análisis de María Cristina. Hay 3 posiciones en este momento y no sé cuál es la que puede ganar. Mi reacción como ciudadano en el momento, ya con el 6% de los votos escrutados, cuando ya la proyección era evidente, era que no veo incentivos para el cambio constitucional. Y por lo tanto, de alguna u otra manera, lo que muchos actores van a tratar de hacer es decir, bueno, mire, hagamos cambios sobre la Constitución del 80 y movamos. Y por eso la izquierda está apurada en poder presionar y cobrar la palabra. Pero no sé cómo viene esto, porque todavía lo veo como un momento mucha incertidumbre. Y es precisamente por algo que decía María Cristina y la segunda parte de la pregunta de Facu, que es en el fondo cómo se organiza, quién lidera los procesos. El gobierno está en este momento muy golpeado, porque el gobierno trató, o el gobierno fue la cara visible. En algún momento decíamos con María Cristina que había una falta de liderazgo. Claro, efectivamente el gobierno trató de asumir el liderazgo del proceso con muchas restricciones. La Contraloría General de la República no permitió que el gobierno hiciera campaña. El gobierno tenía que jugar un rol informativo, a pesar de que todos sabían que la opción del gobierno era el apruebo. Muchas de las reformas y de las políticas públicas comprometidas en el programa del gobierno del presidente Gabriel Boric estaban atadas, estaban unidas a este proceso constituyente, a la nueva constitución, y por tanto hoy día tiene que reordenarse. Y en este reordenamiento, que lo vimos en una primera expresión con el cambio de gabinete del día martes, da cuenta de los problemas, las fracturas y los problemas que se generaron dentro de las diferentes coaliciones que apoyan al gobierno. Es interesante porque este gobierno es un gobierno que está apoyado por coaliciones. Está su coalición histórica, el Frente Amplio, a ella se sumó el Partido Comunista, formando una nueva coalición. Decimos histórica, pero es una coalición que tiene 5 años. Claro. Más sectores de lo que se conoce o se autodenomina como el socialismo democrático, que era parte de la ex concertación, y parte de la democracia cristiana, que está en niveles burocráticos más bajos, pero que formalmente no ha ingresado al gobierno. Entonces, hay múltiples coaliciones, hay por lo menos 2 o 3 coaliciones dando vueltas en torno al gobierno y que tienen compromisos más
serios o menos serios con el gobierno, dependiendo de algunas materias. El cambio de gabinete del martes trató de cambiar un poco el eje de la discusión y volvió y trató de darle al gobierno una capacidad para conversar o para darle más fuerza a los sectores de una coalición, que era el socialismo democrático, la exconcertación, y los colocó en cargos claves, con el fin de asegurar lealtad, creo yo, en el Congreso, y poder asegurar la creación de una coalición que funcione por lo menos en materia de legislativa, y que al mismo tiempo sea la base para una conversación para el proceso constituyente, cómo sigue el proceso constituyente. ¿Cómo resulta esto? Es complicado, creo yo, y aquí va a ser una crítica fuerte al gobierno. ¿Por qué es complicado? Porque este gobierno, antes de ser gobierno, tuvo la posibilidad el año pasado en el momento electoral, de generar una gran coalición que incluyera desde los partidos de la centroizquierda más tradicional, del socialismo democrático, hasta el Partido Comunista. Y es paradójico, porque ellos se negaron con el argumento de: no queremos al partido X, que es el Partido por la Democracia, que representa la lógica liberal. No queremos a la democracia cristiana. Bueno, hoy día, un año y algo después, la ministra del Interior, el segundo cargo más importante del país después de la presidenta, es del Partido por la Democracia, del partido que ellos vetaron y que no permitió la creación de una coalición en su momento, que generó un proceso muy complejo de debate. Entonces el gobierno está en reorganización, está en una reorganización política. Para mí no es claro el rumbo político todavía del gobierno, y por lo tanto esto implica que tampoco es claro su liderazgo con respecto al proceso constituyente. Creo que se anda. Bueno, ahora sí abrimos el micrófono si alguien, alguna quiere hacer una pregunta. Yo tengo algunas preguntas más relacionadas a lo de la democracia paritaria y cuáles creen que puede llegar a pasar en relación a esa ampliación de derechos en materia de perspectiva de género, que estaba muy presente en la Constitución, no solamente en todo lo que tenía que ver con los derechos sexuales, reproductivos, derechos no reproductivos, pero con todo ese espíritu que estaba muy presente en el texto que se rechazó el domingo. Y cómo también esta agenda afectó o cómo no permeó en esta empatía de la que hablaba María Cristina a nivel social. A ver, hablar de qué va a pasar con el texto que se rechazó es bien difícil, ¿verdad? Ha habido una tendencia en Chile de ir incorporando los temas de género paulatinamente, y el tema de la paridad parece estar aceptado en el espectro político, ¿ya? No en todo, porque eso sería demasiado optimismo, pero parece estar aceptado, no es muy cuestionado, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar en la forma que quedó en el texto? Porque lo que nos enseñó la convención es que organismos o instituciones paritarias producen resultados paritarios, ¿ya? O sea, producen cambios en las agendas de género. Pero si se puede trasladar eso a una nueva propuesta, yo diría que algunas cosas sí, pero otras cosas van a ser cuestionadas. Para muchos, yo creo que haber incluido el aborto en la Constitución tensionó mucho, ¿ya? No dice aborto, pero habla de la interrupción del embarazo. Y eso tensionó mucho la discusión, ¿ya? Y en una segunda instancia probablemente se eviten los temas que tensionaron mucho,
porque no hay una segunda oportunidad para aprobar un nuevo texto, ¿ya? Pero hay otras cosas que puede que permanezcan, ¿ya? Es como la idea de paridad, quizás no con tanta fuerza como fue establecido en el texto, pero la idea de paridad y el reconocimiento de algunas actividades que no estaban reconocidas, que tienen que ver, ¿verdad?, con labores de cuidado, etcétera, eso puede trasladarse, pero realmente como que todas las energías en este momento están puestas en cómo seguir, y no hay que olvidar que este es un texto que perdió. Entonces no tiene la fuerza, ¿verdad?, en este momento ni siquiera para ser establecido como el borrador base de un nuevo proyecto, de un nuevo proceso, ¿verdad? No quiere decir que no pueda ser considerado, pero, ¿verdad?, es como estamos muy recientes como para ver qué cosas de ese contenido pueden seguir. Sí, complementando, yo creo que el tema de la paridad es un tema que llegó para quedarse. Veo difícil el retroceso en temas de paridad o avanzar en lógica de paridad. Porque ya venía el debate previo, hubo avance en cuotas, y yo creo que el paso siguiente, independiente de lo que ocurra con el proceso constituyente, va a ser, en general, va a ser paritario, o acercarse lo más posible a paridad. Eso yo creo que sí, efectivamente va a pasar. Lo que yo creo que no va a pasar es que otros grupos históricamente excluidos tengan la misma suerte. Es decir, la plurinacionalidad me da la impresión de que fue uno de los elementos más criticados en general por cómo se planteó los sistemas de justicia plurinacional, y que por tanto eso va a desaparecer del debate, siguiendo exactamente la misma lógica que planteaba María Cristina, de que son temas complicados y que por tanto es mejor sacarlos de la agenda. Pero sí, yo creo que efectivamente la paridad va a ser algo que va a estar presente en los debates de aquí en más. De hecho, todos se han comprometido con mantener la idea de paridad en el proceso, ¿verdad? Nuevamente, todos no, pero, Claro. soy muy, muy optimista, pero el 80% de quienes se han comprometido con la paridad. Entonces creo que eso sí está bien presente. Bárbaro, muchísimas gracias. Ahora sí, si alguien quiere abrir el micrófono o escribir alguna pregunta, tenemos unos minutitos para hacer el intercambio. Sí, Daniel, veo ahí una mano. Después, gracias sí, agradecerles por estas ideas tan estimulantes. Yo he estado pensando desde hace algún tiempo que estamos en un problema importante a partir de dos innovaciones relevantes que se hicieron en el proceso constituyente, pensando cómo sigue y cómo quedan estas dos innovaciones. Una, ya ustedes se refirieron, es al tema de la paridad, y claramente parece que viene para quedarse, los dos coinciden en eso, pero a mí me queda la duda sobre el tema de los independientes. Podemos decir que no jugaron un buen papel, un buen rol en esta convención, y que significaron efectivamente un problema para la clase política, para el esquema de deliberación, etc. Sin embargo, a mí no me queda claro que esos independientes sean peor evaluados que los políticos tradicionales. Si nosotros vemos los niveles de aprobación de la población, lo que han mostrado las encuestas, buenas, malas, medianas, todas, pero hay un nivel de aprobación a la convención relativamente superior al nivel que tiene el Congreso de aprobación, que es una caída sostenida hace muchos años. Lo que deja un espacio a pensar que no estoy tan seguro que los ciudadanos vayan a querer una solución constitucional completamente hecha por políticos o independientes, expertos, dependientes de los políticos. Lo que me lleva a mí a una segunda reflexión, que es el rol de las instituciones que son más legítimas
en la política chilena, que son las universidades. En las encuestas de confianza, por ejemplo, son las universidades las que ocupan el primer nivel. O sea, si les preguntáramos hoy día a los ciudadanos, ¿quién quiere usted que haga la nueva constitución? Probablemente, si están las universidades, que la hagan un cuerpo de académicos. Pero no necesariamente expertos que dependan de partidos políticos, sino que expertos universitarios independientes. Podría ser eso. Entonces, creo yo que todavía la pregunta de los independientes está abierta, porque hay una mala definición de lo que es un independiente en Chile. Se piensa que un independiente es alguien objetivo, neutral, que es portador del sentido común de los ciudadanos y que además puede conocer un poco más de las cosas. Lo que está bastante alejado del concepto de independiente o del perfil del independiente que entró en la convención. Creo yo que todavía hay un espacio para volver a esa noción de independiente que sí está en los ciudadanos. La objetividad, la reflexividad, la posición ecuánime a eso. Entonces, yo no desecharía por completo alguna opción que pudiera abrir esa puerta a un perfil de independiente que es el independiente que quiere la ciudadanía, finalmente. Y ahí en el mundo hay algunas cosas como están las asambleas ciudadanas por sorteo, que también son asistidas por expertos de universidades, que pueden guiarnos por ese espacio de objetividad del sentido común del ciudadano, porque el independiente que se presenta a una elección inmediatamente lo transformas en un dirigente político, lo transformas en un candidato, le sacas su condición de independiente. No sé, es una reflexión que estoy haciendo y me gustaría que reflexionáramos un poquito sobre ese problema de los independientes que creo que está muy mal resuelto en Chile. ¿Juntamos preguntas? ¿Cómo lo hacemos, Facu? Si quieren ir contestando, ¿no? Sí, dale. Contestando, Vamos, contestando. una. Y después la tenemos a Paula y después a Bruno. Claro, lo que pasa es que Daniel nos hizo la tremenda pregunta. Necesitamos otro seminario. ¿Ah? Dale, Alejandro, parte tú. Sí, a ver, muy breve sobre los independientes. Claro, yo tengo la sensación de que nos apuramos en algún momento, nos apuramos mucho y dijimos, mire, esta convención tiene la gran gracia que son muchos independientes, que en realidad eran no partisanos, no militantes formales, pero que en su gran mayoría eran personas que tenían vínculos con los partidos políticos. Y por lo tanto, estos independientes eran personas que no militaban formalmente. Yo creo que solo un tercio era independiente propiamente tal, por decirlo de alguna manera, es decir, sin vínculos con el sistema político. Con unos colegas, en un artículo que va a salir a fines de este año, hicimos un análisis de los perfiles de los convencionales y nos dimos cuenta que prácticamente era, bueno, el 70% de los convencionales tenía vínculos con el Estado, tenía cargos de confianza, tenía participación política, no necesariamente en un partido político, pero sí tenía participación activa o militancia social. Entonces, yo comparto esa reflexión de que está mal definido lo que es un independiente, en el caso chileno, lo que creemos de lo que es un independiente, y más bien tendemos a parecernos mucho, particularmente la lógica de la convención, al caso indonés, que muchos de los independientes son ex militantes, ex vinculados con partidos políticos. Y dicho eso, igual, dado el resultado de la convención, yo veo poco probable que tengamos una discusión sobre cómo incluir más independientes, porque como quedó en el colectivo de que esto fue algo con pocos partidos y que fueron muchos independientes y que el resultado no fue tan bueno, esto yo creo que va a terminar por dejar a los independientes como listas sin ninguna posibilidad. Y con respecto al rol de las universidades,
Sí, yo creo que las universidades debiesen jugar un rol mucho más activo en algunas cosas. No obstante, también aquí hay que ver que las universidades chilenas no son centros relativamente homogéneos, mientras, no sé, pues, las facultades como la Escuela de Derecho de la Universidad Católica ha sacado una declaración muy tajante a favor del apruebo, o sea, del rechazo, perdón. Otros espacios dentro de la universidad estaban en reflexión constante. Entonces, es interesante la construcción que hay sobre la universidad en Chile y debiésemos jugar un rol más importante, pero también va depender cómo nos vinculemos con los sistemas de partidos. A muchos de nosotros nos tocó participar en la convención en rol de, comillas, experto invitado, cierre comillas, pero pasó lo mismo que pasaba con las iniciativas populares de normas. Nuestra opinión era básicamente para validar el proceso. Y cuando uno decía algo que no le gustaba a los convencionales, salía del acta. Entonces era, no sé, yo me acuerdo haber escuchado a varios diciendo, no eliminen el Senado. Salió del acta. O no hagan esto, salió del acta. Entonces, también tiene que ver en cómo nos vinculamos, pero yo creo que ahí hay que generar una reflexión más de cuerpo en general que puede ser muy interesante. Sí, yo solo agregar que estoy de acuerdo con Alejandro que hay cosas que en el papel pueden funcionar muy bien, pero que en la realidad no se van a dar, ¿ya? Por los actores que van a tomar las decisiones, ¿ya? La decisión de cómo seguir está dada al Congreso en este momento, a las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Y creo que el aprendizaje que internalizaron ahí es que la forma en cómo se abrió el camino a los independientes no fue la adecuada, por ponerlo en una forma elegante. Entonces, yo creo que se van a cerrar los espacios para los independientes, ¿ya? Y aquí quiero hacer una, una reflexión. También hay que considerar que que el espacio de una deliberación constituyente tiene que ser tiene que ser inclusiva para que concite apoyo, ¿ya? Y esa inclusividad incluye a los partidos políticos, ¿ya? Y lo que no pasó con la convención fue esa inclusión de los partidos políticos, ¿ya? Y esa separación entre una discusión supuestamente que iba a ser ciudadana con esa discusión que es más política de los partidos políticos, esa separación jugó en contra finalmente del proceso constituyente, ¿ya? Y no es la primera vez, ¿verdad? En Islandia cuando se hizo, y me recordé porque Daniel mencionó esto de una instancia hecha por sorteo, ¿verdad? Que ahí se jugaron casi todas las cartas de la participación y de la neutralidad y se hizo una instancia por sorteo, después se hizo una asamblea constituyente que no resultó, pero se nombró como comisión, pero fue electa, o sea, su primer ímpetu fue electa, pero fue tan separada de los partidos políticos que cuando ese proyecto llegó a las instancias formales, ¿verdad? De decisión, se durmió y no se aprobó, ¿ya? Entonces, desvincular la política, ¿verdad? Y aquí meto de otras instancias como podrían ser órganos seleccionados por el azar o las universidades u otros lugares, desvincularlos de la política puede llevarnos también a un final en que la política no valide nuevamente, ¿verdad? El texto, ¿ah? Y no se logra avanzar. Venimos a Paula. Sí, Paula. Gracias. Justo tiene que ver con lo que estaba mencionando María Cristina recién. Mi lectura desde lejos y por supuesto con muy poca información es que este resultado fortalece a los partidos políticos, ¿no? Entonces, pensando en cómo había sido el proceso y cómo se pateó el tablero y la deslegitimación que sufrieron los partidos tradicionales, la caída en votos, casi que el sistema de partidos explotó, se fragmentó un montón, y la consecuencia de una constituyente con un importante número de independientes o de dependientes que parecían independientes, esto de alguna manera lo que muestra es, ok, sin partidos no. Entonces, no sé, es mi lectura y quería saber si ustedes piensan que esto es un impulso gigante a los partidos tradicionales y la gente le está diciendo, amigues, son ustedes, pónganse de acuerdo y
hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Gracias, Paula. Y lo voy a vincular con la pregunta que dejó en el chat Leonardo Herreros, que dice si el voto obligatorio hizo aparecer al centro político en el escenario, los ex votantes de los primeros años de la concertación. Yo tengo la impresión de que estamos en un momento de reacomodo del sistema político, del sistema de partidos. Hay muchos cambios, estos últimos 3 años, 4 años han aparecido muchos partidos políticos nuevos que han desafiado a los partidos más tradicionales y que han ido ganando espacio. Con eso como contexto, yo creo que parte importante del resultado se puede leer en la clave que plantea Paula de este, es decir, miren, ustedes, sistema político, ustedes partidos, ya sean más tradicionales o más nuevos, da igual, pónganse de acuerdo y trabajen en algo y presenten algo y cuestionen algo. Yo todavía muy superficial, muy por encima, yo creo que efectivamente parte de la clave de la lectura tiene que ver con eso, una suerte de presionar al sistema deportivo para que se recomponga y genere alternativas programáticas y demás para poder generar una alternativa. Y no sé si esto es el ex votante de la concertación o no, pero sí el voto obligatorio hizo aparecer o reaparecer en escena las diferentes posibilidades, el abanico completo, con votantes de centro izquierda que votaron rechazo, más socialdemócratas, con votantes de centro derecha que también votaron rechazo, y reapareció en escena el elector, y por lo tanto una de las lecturas que uno podría hacer efectivamente es decir, con el voto obligatorio se abre el abanico, y se abre el abanico a tal punto de que le estamos diciendo a los partidos políticos, por favor reorganícese como sistema de partidos, presente alternativas, salga a votar. Estoy siendo muy positivo con los partidos políticos, igual hay toda una crítica más de fondo, entonces una lectura muy positiva, siguiendo esta lógica, pero yo creo que sí, yo haría una primera lectura todavía no muy profunda, en que esta es una potente señal para el sistema de partidos, y que si no aprovechan esta, no sé cuál. Yo iba a ir por ese mismo lado que va Alejandro. Yo no sé si es una señal, no sé si los partidos políticos salen fortalecidos, no creo que sea tan directa la relación, porque la ciudadanía sigue sin valorar el rol de los partidos y están muy mal en las encuestas, etcétera, pero yo lo pondría de la siguiente manera: esta es una oportunidad para los partidos, que tienen que si están en busca de encontrarse con la ciudadanía, este es el momento, ¿ya? Pero por eso yo creo que lo que van a decidir con respecto de lo que sigue en el proceso constituyente es tan importante, porque si se encapsulan y se van para adentro y dejan el proceso constituyente cerrado, ¿ya? Yo creo que se van a distanciar, ¿ya? O sea, no van a aprovechar esa oportunidad, ¿ya? De hacer ese vínculo, quizás que siempre lo decimos en ciencia política, el vínculo con la sociedad es lo más débil que tienen, las raíces con la sociedad es lo más débil que tienen los partidos políticos. Bueno, esta es una oportunidad, ¿ya? Y bueno, está todo demasiado reciente como para decir si se van a fortalecer o no. Bruno. Sí, perdón, con el voto, es que ahí dice, si aparecieron los ex votantes de la concertación, yo no sería tan taxativa, aparecieron todos los votantes, que es distinto, y esto abre una posibilidad para el centro, ¿ya? Porque estamos en una política muy hacia los extremos, ¿ya? Y tener a todos los votantes ahí disponibles, ¿verdad? De nuevo hace que la política ya no sea tan de nichos hacia los extremos, o no debiese ser, ¿verdad? Y puede que que se modere un poco más. Buenísimo. Bueno, Bruno, ahora sí, ya vamos terminando, si alguien más tiene otra pregunta. Dale, muchas gracias. Bueno, a mí me iba surgiendo a partir de hablar de
los independientes y del resurgimiento de los partidos políticos, ¿cuál puede llegar a ser la relación para poder atraer de nuevo a una representación de las minorías, digamos? Creo yo que el proceso de construcción política, el proceso de comunicación política que tuvo la constituyente, tuvo a la Casa de Rechazo, o a los partidarios por el rechazo y la derecha, constituyendo a diversas minorías como el enemigo. O sea, ¿cómo volvemos a reconectar a las mayorías o al grueso de la población chilena con los pueblos originarios, por ejemplo, sin que haya quedado marcada la imagen de que son quienes le van a tomar las tierras o quienes se van a apropiar de sus recursos naturales? ¿Cómo volvemos a reconectar a los ciudadanos con la política a partir de este resurgimiento de partidos, del salir a votar, del participar, no necesariamente del militar, sino de politizarse? Y cómo, que también es algo que se habló un poco ahí, cómo volvemos a reconectar con el ejemplo del aborto, digamos, hablando de la representación del feminismo y el crecimiento de los derechos y la representatividad del feminismo dentro de la convención. ¿Cómo hacemos básicamente para que la nueva constitución, a través de esta construcción que hizo la derecha con enemigos o desde los medios, no asuste a una gran mayoría del pueblo chileno? Que no sea un cambio como tirarse al vacío, sino que sea un cambio que, si bien puede haber grupos poblacionales que estén cediendo derechos, eso no se transforma en un problema. Gracias, Bruno. Es interesante porque, interesante tu pregunta, reflexión, por lo siguiente. A ver, parte importante de la campaña, y a lo mejor aquí podemos tener una interpretación distinta con María Cristina, pero parte importante de la campaña del rechazo no la sostuvo los partidos de derecha, la sostuvieron los partidos de centro y centro izquierda, o políticos de centro izquierda. Los políticos tradicionales de la derecha, Kast, nombres más duros que generan un rechazo político, desaparecieron de la primera línea. Y fue comillas, un rechazo social y una fuerte lógica de ex ministros de la Concertación, del centro, algunos personajes puntuales también vinculados mediáticamente con la centroizquierda, las que sostuvieron parte importante de la campaña mediática. Amarillos por Chile, centroizquierda por el rechazo, no sé, un montón de grupos que estuvieron allí. Y por lo tanto, esto da cuenta de que ellos construyeron un discurso, en gran parte, muy neutro. Mire, rechazamos porque el texto no es bueno, rechazamos porque las alternativas que nos dan son muy limitadas, rechazamos porque es un texto maximalista, pero no hubo una construcción tan explícita de un enemigo, por lo menos de parte importante de este sector. Sí hay una construcción explícita de enemigo de la derecha más tradicional, y que en realidad el enemigo es lo que atenta en contra de la libertad individual y en contra del bien común. Y eso lo han mantenido. Y el ejemplo del aborto es interesante. ¿Cómo plantearon el debate ellos del aborto? Bueno, mire, lo que dicen es que la nueva constitución permitía abortar hasta los 9 meses. O sea, el debate era como, hola, mire, tengo 8 meses y medio, quiero abortar. Y en realidad eso nunca fue parte del debate, pero ese fake o ese elemento importante era generar un imaginario de un adversario. Pero eso lo tocó la derecha más tradicional. ¿Cómo se reconstruye? La verdad, no lo sé. Y es parte interesante del debate, porque hoy día las posiciones estamos en proceso de reconstrucción, y por lo tanto, efectivamente, esto va a ver cómo sigue de aquí en adelante. Lo que sí yo creo es que hay posiciones que llegaron para quedarse. El tema del género dentro de los elementos discursivos y de debate llegaron para quedarse. Yo no veo, por ejemplo, que haya un retroceso en cuanto a las posibilidades de decir, ya, mire, ya que hay una constitución, lo que vamos a hacer es eliminar el aborto en 3 causales, que está permitido en Chile. Pero yo creo que ese tipo de cosas llegaron para quedarse. Eso.
hay una discusión bien interesante que se está dando en la actualidad que es justamente sobre eso. Entre que por un lado se argumenta que hemos estado como muy embuidos en una política de minorías de distintos grupos, ¿verdad? Distintos grupos con sus temas en particular, versus, ¿verdad?, lo que podría ser una política más universalista, ¿ya? Está muy interesante la discusión porque tiene una base empírica muy fuerte, ¿verdad? Lo universalista sería bienes y servicios o visiones sobre un país que incorporan a todos, ¿verdad? Y esta visión más particularista que es la suma de distintos grupos que han sido minorías históricas y que están poniendo sus temas más reivindicativos, ¿ya? Y ahí hay que hacer un puente. Ya, yo no sé cómo se hace ese puente todavía, porque en eso está, o sea, puede que la Constitución sea el puente, ya, de cómo generar inclusión de aquellos grupos que han sido históricamente excluidos y una visión más de largo plazo que nos una a todos y que no sea la suma de estas reivindicaciones, ¿ya? Me imagino que la única solución para eso es tener un momento de deliberación en que todo se exponga, ¿ya? O sea, se ponga la visión de largo plazo y cómo incorporar las reivindicaciones que son obviamente parte importante de las tensiones en la actualidad en Chile, ¿ya? Pero también hay un desgaste de los discursos reivindicativos, ¿ya? O sea, en el rechazo, ¿verdad? Uno viendo así como todas las entrevistas que hay en este momento y los programas que están dando vuelta, es como si cada rechazo fuese es una razón diferente. Ya cada voto de rechazo es una razón diferente, porque no le gustó cómo quedó la plurinacionalidad. No, yo diría que no, el problema no es la plurinacionalidad en sí misma, ¿ya? Porque todos los grupos, todos los que estaban en la convención, incluso la derecha, venía con una propuesta con la palabra plurinacionalidad, ¿ya? El tema es que para la derecha el significado plurinacionalidad alcanzaba hasta la interculturalidad, por ejemplo, ¿ya? Y para los grupos más radicales en términos plurinacionales implicaba lo que quedó en el proyecto, que era una justicia que se hiciera cargo de sus identidades, de territorios autónomos, etc., ¿ya? Entonces hay distancias muy grandes, ¿ya?, entre una cosa y otra, y la única forma de urdir eso es con más debate, con más deliberación, ¿ya? De ver hasta dónde está, ¿ya? Porque si uno mira los programas, ¿ya?, en los programas de todos estaba la palabra plurinacionalidad, ¿ya? De las mismas personas que después rechazaban porque había plurinacionalidad. Entonces, y ahí hay claro, ahí se desgastan un poco las reivindicaciones en términos de que se debate y se ridiculizan ciertas posiciones. Entonces se decía, claro, ahora voy a querer plantar un árbol y le voy a tener que explicar, le voy a tener que preguntar al pueblo originario que vivía al lado de si puedo plantar el árbol o no, ¿ya? Entonces claramente se estaba ridiculizando una situación que no era la intención, pero detrás de eso sí hay una cosa de fondo, ¿ya? Que es que no, que había gente que ve más la plurinacionalidad de otra manera, incluida en un solo sistema, ¿ya? Que otros que veían. Bueno, eso yo creo que le falta debate, ¿ya? Le faltaron actores a esa discusión. Y así podríamos mencionar muchos de los factores. Entonces, unos votaban porque sí, o sea, unos votaban porque la plurinacionalidad incluía este consentimiento, la justicia diferenciada, otros votaban que eso les gusta, otros decían no, ese no es el problema es que incluye el aborto. Entonces, cada una de esas agendas reivindicativas, ¿verdad?, conseguía votos a favor, pero también también votos en contra, ¿ya? Entonces, y al final, ¿verdad?, el resultado refleja un poco eso, ¿verdad? Yo puedo estar de acuerdo con una de las reivindicaciones, pero no con todas, entonces voto en contra, ¿ya?
Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando. Agradecemos muchísimo a quienes se hayan conectado y especialmente le agradecemos a María Cristina y Alejandro. Teníamos un panorama el jueves pasado cuando hicimos la primera charla, cambió todo, o cambió, sabíamos que iba a cambiar. El domingo a la noche con un poco con las sorpresas que tuvimos, especialmente la brecha de diferencia y también las significaciones que tiene no solamente para el sistema de partidos, sino también el voto obligatorio y también estas demandas de democracia paritaria. De vuelta, agradecer, nos vemos en los próximos encuentros y estaremos atentos a lo que pasa en Chile y a disposición para lo que se necesiten desde acá, desde Argentina. Muchísimas gracias y que terminen muy bien el día. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias a todos, todas y todes. Estén bien.